materia de obras hidráulicas. Entonces, esta parte del diseño de canales no la hago y me interesa más bien que todo el criterio de todos los perfiles de flujo uniforme, de la fórmula de cálculo del flujo uniforme, del flujo gradualmente variado y todo eso quede claro, porque tiene que ser un poco más teórica esta materia, o sea, un poco más de los fundamentos de la hidráulica de superficie libre tienen que estar claros. Ya la parte esa de diseño la dejo para que la vean ustedes en obras hidráulicas. El que quiera puede leer toda esta parte a partir de esta página para abajo. Está la teoría de la sección óptima, el diseño de canales revestidos y el diseño de canales de tierra, donde hay que tener cuidado un poquito con la erosión y la socavación, velocidades. Aquí está toda esa partecita, no es mucho. Son unas cuantas páginas sobre diseño y ahí acaba el libro. Entonces solamente lo vamos a nosotros hasta antes de diseño de canales. Diseño de canales del libro, esto, Design of Canales, of Channel for Uniform Flow, eso no entra con ustedes a su examen. Su examen de ustedes es hasta aquí. Hasta aquí, hasta esta última figura. Ya este diseño de canales no va, pero este diseño de canales les aconsejo verlo porque es un bonito resumen el que he hecho aquí en Berlamont sobre el diseño de canales, tanto para canales de lecho fijo como para canales de lecho móvil. Está aquí toda esa teoría, es bastante buena. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es íntegramente un ejercicio tipo de examen. Y viendo ese ejercicio vamos a resolverlo y vamos a resolverlo por dos maneras. Uno con la planilla con los perfiles de flujo y luego les voy a enseñar a resolverlo con el HEC-RAS, que es un software que hace flujo gradualmente variado. Entonces, vamos a ir a nuestra planilla. Vamos a resolver un problema de doble pendiente. Entonces, el problema vamos a tener la primera pendiente del tramo 1 y tramo 2. En el tramo 1 vamos a tener una pendiente fuerte que va a ser de 0.01. El Manning que sea 0.02, 0.013, que sea concreto, los dos. Vamos a darnos un caudalito pequeño de 5 y una base de 3 metros. Vamos a seguir con un canal rectangular. Entonces M sigue siendo 0, la longitud va a ser 100 metros. Y vamos a dar una compuertita que va a tener una apertura de, yo creo que es 0.3 para empezar. El segundo tramo sería un tramo que la pendiente va a ser 0.001. El Manning va a ser 0.013, va a ser el mismo caudal, no le estamos sacando caudal, el mismo caudal que pasa por el primer tramo pasa por el segundo tramo. La base va a seguir siendo 3 metros, es la misma sección. La longitud sigue siendo 100 metros y una condición de borde aguas abajo nos vamos a dar de 350. Luego vamos a ver cómo nos va resultando esto. Lo primero que voy a hacer es calcular la altura crítica y normal para estas condiciones para los dos tramos. Entonces voy a calcular. Anótense esto entonces. Estos son los datos del problema. La altura de la compuerta es 0.30. Esta. La altura del reservorio en el segundo tramo es 3.5 metros. Aquí lo vamos a hacer esto así. Además, no es el problema, queda así como esto, ¿no? Ahora vamos a hacer 100 metros, y esto sería 1, y esto 10, 1.10. Déjame ver una cosita, 1.10, 1.10, perfecto. Ya. Entonces, más o menos es esto. Vamos a tener una primera pendiente fuerte, luego hace un cambio de pendiente a una segunda pendiente que es más suave, como esta. Nuestra apertura de la compuerta está aquí.
tiene 30 centímetros, ya más abajo nuestra altura es esta. Este es más o menos el problema, cómo va a quedar. Entonces ahora vamos a calcular la altura normal y la altura crítica para estas dos condiciones, para los dos canales. Estoy calculando. Ya, en el primer tramo, la altura normal está a 0.44. La altura crítica es 0.65. La altura crítica es la misma en el segundo tramo porque la geometría no cambia, sigue siendo un canal rectangular de base 3. La altura normal cambia en el segundo tramo y está por encima. En el primer tramo, la altura crítica está por encima, entonces son perfiles S. En el segundo tramo, la altura normal está por encima y son perfiles M. Entonces vamos a ir calculando uno por uno todos los perfiles de flujo. El primer perfil de flujo que tenemos es el de la salida de la compuerta. La compuerta tiene 0,3. La compuerta tiene 0,3, entonces mi condición de borde es la compuerta, tiene 30 centímetros y parte del punto 0. La compuerta parte de 0,3 y va a intentar llegar a 0,44, o sea 14 centímetros. Más o menos va a ser 1 centímetro por paso. Ahí está, 1 centímetro por paso y la curva que se me va a dar es esta curva que va a ser la S3. Entonces la curva que se me da es la S3 que sale de la compuerta, que es de 30 centímetros en la posición 0 y que va a intentar llegar hasta la altura normal. Y veo aquí que a los 100 metros prácticamente llega a 0,43, 1 centímetro más abajo que la altura normal. A los 100 metros. Entonces estos son 100 metros ahora. Casi que llega a la normal luego de 100 metros. Aquí lo estoy viendo. Aquí. Entonces he calculado lo mismo, este es método del paso directo, aquí está la funcióncita, aquí está phi, aquí está s, voy calculando el siguiente s sabiendo el delta, que es 1 centímetro, o sea, cada centímetro aquí en 14 pasos voy a llegar a 0,44. A los 100 metros, aquí está en 100.1 metros, está bien que llegue en 100.1 metros, la altura crítica, la altura normal, y estoy calculando la secuente más. Aquí está la altura secuente de la S3 es esta, y aquí arriba está su altura secuente, esta recta aquí. Entonces esta es la secuente de la supercrítica, solo las supercríticas tienen su altura secuente, que es esta de aquí arriba. Entonces, la siguiente curva que voy a tener, que sé que existe en esto, es en el tramo 2. Entonces la primera curva que tengo es esta, que hemos salido de aquí, que hemos salido de la compuerta, que es la S3. La segunda curva que sí o sí existe es saliendo del reservorio, que es la M1. Entonces, en el segundo tramo, es la curva subcrítica, quiere decir que voy a salir del reservorio. El reservorio es a 3.5, hemos dicho, a los 200 metros, y tiene que ir de 3.5 hasta 0.97, ¿no? Le vamos a bajar esto a 3, creo que no va. Mi intención es que exista un resalto para que quede claro, 1 metro. Ahora voy a bajar esto a 2. A 1.8. Ya, ese es el 1.5. La condición de borde más abajo va a ser 1.5, ¿ya? Esta condición de borde a 1.35 es 1.5. Es que si no lo hago, y ahorita mi interés es hacer un ejercicio con ustedes donde podamos identificar el resalto hidráulico. Yo esto lo estoy poniendo aquí. La condición de borde más abajo es a 1.5. Esto le cambia a 1.5. Entonces calculo ahorita la curva. Entonces 1.5 está por encima de la normal, es una curva por encima de la crítica y por encima de la normal, entonces es una M1. Es una M1 que parte de 1.5 y va a intentar llegar a la normal, que es 0.97. Entonces esto vamos a poner más pequeño. Aquí está de 1.5 más o menos hasta 100 metros, que es lo que nos interesa. Más o menos llega en 1.43.
Entonces lo voy a dar más pequeño. Ya, quiero darle cabalito para que llegue así. Ya. Entonces a partir de los 200 metros y llegar hasta los 100 metros con 1.4259, que sería esta. Esta va a ser la M1. Entonces la curva M1 es esta, la subcrítica. Esta no tiene secuente. Entonces por eso no la dibujo aquí, porque no tiene las curvas supercríticas, son las que tienen secuente. Entonces esta no tiene secuente, es una curva subcrítica, que es esta M1 que está aquí, que va de 200 a 100. Entonces nuestro problema al final queda así como esto. Aquí está. El cambio de pendiente es este tramo. Acabo de calcular la curva subcrítica, que es esta. La siguiente curva que voy a calcular es el fin de la primera curva, esta curva del primer tramo. Donde esta curva termina es donde empieza aquí está. El fin donde termina esta mi primera curva es donde va a empezar la segunda curva en 3.03, en los primeros 100 metros. Vamos a poner esto un poco más abajo. Hasta 0. No sé. Ya, la primera curva que hemos calculado del primer trámite es esta, que hemos salido aquí de la compuerta de 0.3 y hemos llegado hasta acá con 0.43. Entonces, esta primera curvita, este 0.43 con lo que ha terminado la curva supercrítica, me da el inicio de la segunda curva de este lado. O sea, esta se convierte en condición de borde aguas arriba de la curva supercrítica de esta M3 que va a haber en ese segundo tramo. Entonces, esta M3 de aquí va a partir con el último valor de este, o sea, la supercrítica que partía de 0.3 ha llegado a 0.43. Entonces, la siguiente curva en el siguiente tramo va a partir de 0.43. Esta es la supercrítica, va a partir de 0.43. Esta parte de 0.43, parte de 100 y este va a llegar de 0.43, va a partir de 100 y va a intentar llegar hasta, este va a ser un número positivo, hasta 0.65 va a intentar llegar. Vamos a darle un número más alto. Parte de 100, más o menos es esta curvita. 127 hasta 0.56, un poquito más a esto, 2 centímetros le daremos. 69 ya se ha pasado, un poquito menos, 18. Ya, la curva que tenemos es esta. Esta es una curva M1, que es en el segundo tramo, que es esta. Esta es una curva M1 que se ha dibujado de esta manera. Ha salido de la condición de borde aguas arriba, donde hemos llegado a 0.43, y ha sido esta y aquí está subsecuente. Entonces esta curva está muy por encima aquí de 1.5. Vamos a ver dónde se ocurre el resalto hidráulico. Esta sale de 1.5, termina en 1.42. 1.42 está muy alto. Vamos a procurar que el resalto caiga en el primer tramo, que sea 1. Este voy a poner 1.2. Quiero que el resalto caiga en el primer tramo. Ya. Ahora le he puesto la condición de borde 1.1 por si acaso, estaba muy alto la otra. Le he puesto la condición de borde más abajo de 1.1. Este se ha dibujado el nuevo M1, es este. De 200. Vamos a ponerlo un poco más chiquitín. Ya. Entonces prácticamente llega
con 1.04 aquí, y este 1.04, la altura a la que ha llegado acá, se va a convertir en la condición de borde de aguas arriba del primer tramo. Entonces está pasando esto. Esto lo voy a borrar. A ver, si se fijan, está pasando esto. Aquí salía mi condición de acá, de 0.3, que era mi condición de borde de mi compuerta. Viene la curvita. Y esa curvita llega hasta aquí, donde era 0.43. 0.43. Vamos a irle poniendo los nombrecitos aquí para que todo quede claro con ustedes. Se convierte inmediatamente en su condición de borde de la otra curvita, de esta curvita que es ahora la M1, que es esta. Esta tiene su secuente, que es esta, y la secuente con la secuente también se intersectan. La secuente de la primera supercrítica con la secuente de la segunda supercrítica también, si se fijan, se intersectan acá. O sea, la curva secuente va a ser esta de la curva combinada. Le he dado una condición de borde aguas arriba aquí de 1.1. Esta es una condición de borde. He dicho que mi embalse está a 1.1. Aguas arriba. Mi altura crítica es 0.65. Vamos a poner aquí, 0.65 es la altura crítica. Y el resalto hidráulico se va a producir acá. En el primer tramo, más o menos antecitos de los 40 metros. Entonces, ¿cuántas curvas he dibujado? Esta curva aquí, que es la primera, que es la S1, esta primera supercrítica, digo la S3, esta primera supercrítica, la S3, que es esta, serie S3. Esta tiene su curva secuente, que está aquí arriba. Esta S3 me ha fijado la condición de borde donde voy a partir la M3, que es esta otra. Que es la subcrítica de aquí, que es esta es la M3. Vamos a poner el nombre correcto, M3. Y esta sí era M1, sí, correcto. Entonces aquí ha partido esta curvita que es la supercrítica. La supercrítica es la M3, perdón. M3 es la supercrítica. Subcrítica era M1. Estoy dando el nombre correcto para que no haya problemitas. Ya. Entonces aquí sale esta curvita que es la M3. Sale de esta condición de borde y llega hasta la crítica. Esa también tiene su secuente y esa también tiene su secuente. Otra condición de borde que tenía era esta. Las alturas estas a las que empieza y llega las secuentes, también hay que anotárnoslas, o sea, siempre intenten anotarse estas alturitas. Esta, por ejemplo, de la secuente aquí arriba, que es 1.232. Esa también me conviene anotármela, porque es la que me ayuda a saber si va a ser ahogado o no la compuerta. Porque si yo sé que la secuente aquí arriba es 1.232 y sé que mi condición de borde de aguas abajo ha traído el agua y está por encima de esta secuente, entonces es ahogado. Inmediatamente la compuerta se va a ahogar. Luego este puntito también donde termina la secuente es muy bueno anotarse, que es en este caso 0.95. Porque esta alturita también me avisa si el resalto va a ser en el primer tramo o en el segundo. Porque si esta curva, la curva subcrítica, termina por encima de este 0.95, entonces el resalto hidráulico no puede pasar en el segundo tramo. Va a pasar en el primer tramo. En cambio, si esta alturita de esta termina por debajo de este 0.95, quiere decir que el resalto hidráulico es en este primer tramo. Digo, en este segundo tramo. Aquí está el primer tramo, los primeros 100 metros.
Y aquí está el segundo tramo, los segundos 100 metros. La altura normal va a ser este. Tramo 1 sub, vamos a dibujar esta. La subcrítica de aquí sale con 1,1 y llega con 1.04. Este va a ser 1.04. La subcrítica va a salir de 1.04 y de 100 metros. Y ahora se va a dibujar esa mi otra curva que es de 1.04 y 100 metros. Que es esta. Este tiene que ir hasta 100 metros nomás, está muy grande este. Vamos a bajar esto a la mitad. Ya, hasta 101 metros. Justamente esta curva que acabamos de hacer es esta. Aquí partimos de 1.1 y aquí hemos llegado a 1.06. Este es el sub, hemos partido de 1.1 y a los 100 metros tenemos 1.06. Ese 1.06 se convierte inmediatamente en 1.06 en mi condición de borde aguas arriba a los 100 metros y tiene que ir de 1.06 hasta 0.65. De 1.06 hasta 0.65, 2 menos 0.001 le vamos a dar al principio. Un 0 menos. Ahí está la curvita. Vamos a dar un poquito. Ahí está. La curvita que se me da es esta, que es una M1. Esta es una S1, porque es la que viene de este trámite. Entonces, lo que se dibuja ahorita es la S1, que es la curva subcrítica del primer tramo. Entonces, si yo dibujo, esta es la que es S1, la que se ha dibujado ahorita S1. El resalto hidráulico se produce en la intersección de esta, que es la subcrítica del tramo 1 con la secuente de tramo 1. Entonces, el resalto hidráulico va a ser aquí, a los 100. Más o menos aquí, 90 metros más o menos, aquí el resalto hidráulico va a ser. 88 metros, casi a los 90, como les ha dicho. Aquí se va a producir el salto hidráulico. Entonces, si yo os pregunto esto, una pregunta como esta, donde son dos tramos. Un tramo con una pendiente de 0.001 más fuerte, el segundo tramo con una pendiente más suave, 0.001, mismo caudal, mismo todo. La apertura de la compuerta 30 centímetros y la altura del reservorio aguas abajo 1.1. 1.1 al final hemos hecho esto. La apertura aguas abajo 1.1, aquí está. Encuentre todos los perfiles de flujo y encuéntreme la ubicación del resalto hidráulico. Entonces, en este caso, la respuesta es esta. Tienes una curva, tienes una condición de borde que ya te ayuda a dibujar la primera curva. Donde termina esta curva, empieza la otra curva. Tienes otra condición de borde aguas abajo y te ayuda a dibujar esta curva. Que es la M1. Donde termina esta M1, empieza la S1, que es esta. De las dos supercríticas tiene sus secuentes. Es la secuente de la primera, la secuente de la segunda. Y donde se intersectan las secuentes con la subcrítica que es aquí, es el resalto hidráulico. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta de lo que acabamos de responder, de resolver un ejercicio de doble pendiente?
Si se hubiera ahogado el canal, ¿tendríamos que hacer los análisis que hicimos en las anteriores clases? Exacto. Hay dos formas de preguntar cuando se ahoga el canal. Yo te puedo decir, te puedo dar yo la altura, aguas arriba de la compuerta, y con esa altura tú encuentras el caudal que está pasando por la compuerta, y si se ahoga, esa altura no se mueve, entonces tienes que volver a calcular el verdadero caudal que está pasando. Eso es lo que hemos hecho. Y la otra es que yo te dé el caudal que está pasando por el canal y te diga, este es el caudal que está pasando por el canal, independientemente de la altura que esté al otro lado de la compuerta. Entonces ahí encuentras esa altura de la compuerta para este caudal, y si aquí se ahoga, entonces la altura atrás de la compuerta va a cambiar, va a ser mucho mayor, con tal de garantizar el caudal que sea el necesario. O sea, hay dos formas de preguntar eso. ¿Okay? Te puedo decir que la altura aguas arriba de la compuerta es constante, entonces ahí sí que hay que hacer iterativamente hasta encontrar el caudal correcto que pasa por el tubo, digo, por el sistema de canales. O la otra pregunta es que más bien el caudal que pasa por los canales tiene que ser constante y la altura aguas arriba puede cambiar. Pero eso yo les voy a preguntar, dependiendo cómo tiene que ser la pregunta. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Gracias. Ok. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna pregunta de este ejercicio de doble pendiente? Si lo vemos este ejercicio, ya, lo que yo hago en esta planillita, ustedes han de verificarse a veces en esta planillita, hay aquí columnas que no les explico qué son. Esas columnitas extras lo único que hago es rotar el canalito un poquito. Los roto el canalito un poco con el único fin de que el dibujito, de tener un dibujito aquí correcto. Hay un dibujito aquí. Y a ver, vamos a ver. Esta era el super, por ejemplo. Este sale de 1. Lo único que estoy haciendo es rotarlo para que te salga cómo serían las curvas en la vida real, digamos, ¿no? Entonces, todas las curvitas las roto para que salga aquí de 1, 1 hasta 1, esta curvita, y aquí te da la curvita y te da todo, y subsecuente más. Del siguiente tramo, la supercrítica, sale aquí de 0, 1, por ejemplo, la rotada, viene hasta acá y acá todo así. El siguiente, que es este sub, la base va a ir de 0 hasta 0, 1. Aquí están, y todas sus curvitas están rotaditas, ¿no? Rotadita esta, rotadita esta, rotadita la otra. Y la otra, en el otro, va a ser este va a salir de a los 100 metros la base 0.1. Y el punto es ese, ¿no? Que las curvas sean esas. Pero esto es únicamente con el fin de tener las curvitas aquí un poquito rotaditas, ¿ves? O sea, para tener cómo sería este problemita en la vida real, las curvas van a ser así como están aquí. Esta sería la pendiente inicial, la pendiente segunda, la curva sería esta, o sea, ¿cuál sería aquí el perfil de flujo que ocurriría? El agua vendría por aquí, saldría de la compuerta, vendría por aquí, por aquí, por aquí. Aquí va a resaltar, va a venir por aquí, y luego se va a venir por aquí, por aquí, por aquí, hasta la conexión de volvemos abajo. Entonces, lo único que hago es rotarlo para que se vea tal cual en la vida real. Y ya no con el eje de referencias en las esquinas, porque esta otra figura es cuando tu eje de referencias está en la esquina, el 0, 0 está en la esquinita. Y este otro trámite es como si tu 0, 0 estuviera aquí, los estoy dibujando juntos para que se entienda el sistema de curvas que se da. Este sería el sistema de curvas que se da en la vida real. ¿Alguna consulta? ¿En el examen lo dibujamos como es real? No, porque hasta que estén rotando se van a rayar. No, en el examen ustedes me tienen que entregar esto. Esto. Exactamente esto. Un poquito les estoy explicando qué son estas columnitas que yo tengo en esta planilla, porque tal vez se han preguntado, ¿no? Mientras ven las diapositivas,
porque hay más columnas aquí, ¿no? Pero ya les estoy explicando porque es únicamente para rotar, para que te quede así el dibujo tal cual es en la vida real. Luego ustedes ya si quieren lo pueden rotar, no lo pueden rotar, lo pueden dibujar, sí, o sea, pero el resultado de los perfiles de flujo, de curvas y demás es este. Este es el que vale, porque este es el que te da las profundidades en cada puntito. Y esas profundidades son las que valen. ¿Alguna consulta? Inge, en este caso, las tirantes que se forman las pendientes de ambos ¿Ya? canales, ¿verdad? Tiene que ser paralelo a su pendiente. Al hecho. Al hecho Sí, 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 claro. Todo estamos midiendo paralelo al hecho. Todas las profundidades que medimos son paralelas, son paralelas al hecho, pero las profundidades que estamos midiendo siempre son perpendiculares al hecho. ¿Ok? O sea, todas las profundidades que estás midiendo son siempre perpendiculares al hecho, porque tu eje de referencias es el hecho. Sí, porque había una duda, no sé si lo puede poner en su otra imagen, donde estaba con la vida real. Justamente donde empieza el segundo canal, donde cambia de pendiente, exactamente ahí es donde mis compañeros se ponían a pensar cuando hemos ido al laboratorio, ahora qué tirante vamos a tomar, o sea, qué ángulo, porque aquí ya cambia al otro lado, digamos. Pero aquí sigues midiendo tus profundidades respecto al hecho nomás. Sigues midiendo todas tus profundidades respecto al hecho. Y con la diferencia de ángulo es muy poca, eso no vas a poder captar, va a ser una diferencia en el segundo término del centímetro, o sea, no hace ninguna diferencia. O sea, la perpendicular de esta curva contra la perpendicular de esta curva, la diferencia de altura no hace diferencia. O sea, este sería como quedaría en la vida real, ¿no? El perfil de flujos, tal cual. O sea, ustedes la práctica de laboratorio que tienen que hacer, pueden hacerla así, tramito tras tramito, o hacerla así, para que se vea exactamente el perfil que ustedes han medido. ¿Alguna otra consulta? Y que tal vez, no sé, puede explicar un poquito más sobre la secuencia. Ahí nomás. A ver, ya la secuencia es esta, mira, aquí vamos a ver en esta figura, que es la importante. Esta tenemos esta curva que es la S3, que es la que sale de la compuerta. Es una curva supercrítica. Esta curva supercrítica, todas las supercríticas tienen secuente, les he dicho. Entonces calculo su secuente y su secuente está aquí arriba, es esta. La dejo dibujada su secuente. La siguiente curva es esta, que es una M, que es una M3, que también es una supercrítica. Esta M3 también tiene su secuente. Su secuente de esta M3 es esta secuente de aquí. Y lo que les he dicho hace rato es eso, ¿no? O sea, las dos secuentes también se intersectan al igual que se intersectan estas curvas. Porque la condición de borde de esta es la condición inicial de la otra curva. O sea, la condición final de esta se convierte en la condición inicial o de frontera de esta primera curva, para el segundo tramo. Entonces, por eso las secuentes van a intersectarse aquí. Donde las curvas secuentes se intersecten con la condición de borde hacia abajo, con esta, ahí va a ser con la subcrítica, ahí se desata hidráulico acá. Entonces he dibujado las dos subcríticas. Esta es la primera subcrítica, que era la M1, y esta es la segunda subcrítica, que era la S1. Donde se han intersectado, ahí se desata hidráulico. ¿Ok? Ya, vamos a hacer, nos queda una media horita. Ya hemos acabado todo el material, ya no hay nada que hacer, hemos hecho los dos ejemplos, hemos hecho este ejemplo, hemos hecho otro ejemplo más que hemos hecho el primero de verla, hemos hecho, no sé, cualquier cantidad de ejemplos de perfiles. Entonces lo que les voy a enseñar ahora es hacer esta corridita, pero en un software que se llama HEC-RAS. Este es el software HEC-RAS, aquí está. Se llama River Analysis System, Hydrological Engineering Center, ahorita está en su versión 6. Hace de todo ese software para ríos, hace flujo permanente, no permanente, flujo uniforme, flujo unidimensional, bidimensional,
hace manejo de estructuras, compuertas, hace sedimentos, capacidad de carga y hace incluso morfología en su última versión. Nosotros vamos a aprender únicamente a hacer el flujo gradualmente variado permanente. Ahora, es una de las tantas cositas. Vamos a usar la versión 4.1, ¿ya? Este por si acaso está en su versión 6 ya, el HEC. Pero esta versión 4.1 para mí es una de las más versátiles para hacer flujo permanente y no permanente. Entonces lo voy a dejar en mi versión 4.1 y voy a empezar a cargar el problemita que hemos hecho nosotros. Voy a crear un nuevo proyecto. Y en el nuevo proyecto lo voy a poner el proyecto de... Lo voy a cargar en el... No sé si en el C tengo mis hex, no. En el D. Aquí tengo una carpetita de los hex que voy haciendo. Hex. Aquí voy a crear el proyectito que se va a llamar Hydra 2. Canal de doble pendiente. Doble pendiente. Va a crear, ya, perfecto, ha creado ya todas sus carpetas, sus directorios. Tengo que fijarme siempre en qué unidades estoy. El sistema, estoy ahorita en el US Customary, no, necesito estar en el sistema internacional, en el métrico. Entonces estoy ahorita en el sistema métrico de unidades y empiezo a cargar la geometría. La geometría de mi canal es un solo canal. Son dos canales, entonces voy a darme los dos canales con dos pendientes distintas. Voy a poner así en vertical esto, parte de ahí y llega aquí abajo. Y este se va a llamar un canal. Este es de hormigón. Ya está. Este es mi canal, parte de aquí, llega hasta aquí. Voy a poner las secciones. Y las secciones, voy a añadir una sección. Tengo que poner la sección aguas abajo, la primera, que es 0. Y voy a poner la geometría. Hemos dicho que tiene una base de 3 metros y pendiente de 0.01. Entonces va a partir con una elevación de 0. Y vamos a dar que los costados, a ver, quiero fijarme esto, que tengan 2 metros de alto los costados. Station 0, elevación 2, Station 1, elevación 2, Station 1, elevación 0. Son de 3 metros de base, ¿no? Entonces esto va a ser 4, 0, 4, 2, 5, 2. Y aquí está mi sección. Tiene 3 metros de base y tiene 2 metros de alto. Es mi primera sección. Va a ser aguas abajo, la primera aguas abajo. Y voy a copiarla para hacer la otra sección, que se va a llamar la sección 100, que va a ser a los 100 metros. La sección 100 va a ser a los 100 metros de altura. Entonces aquí le tengo que poner 100, 100 y 100, que son las distancias a la sección aguas abajo. El Manning hemos dicho que es 0.013, 0.013, y los bancos están a 1 y a 4. Y la altura de este ha subido a 10 centímetros. .1. Listo. Entonces tengo esta sección, tengo la sección 0, que es esta, que son las distancias son ceros, porque no tiene ninguna sección, y tengo la sección a los 200 metros, que voy a copiarla. Que esta sube 1 metro más. Listo. Entonces mis 3 secciones me quedan así. La sección 0, la sección 100 y la sección 200.
Voy a interpolar para tener las secciones intermedias. Voy a interpolar cada metro. Para tener una seccióncita interpolada cada metro. Aquí está. Creo que no he definido los bancos en esta primera. Sí, vamos a definir los bancos. 1, 4. Estoy interpolando cada metro. Listo. Voy a guardar esto como geo más interpolación. Geo más inter. Listo. Este mi canalito ahora lo puedo ver acá. Aquí está el canalito. Voy a entrar esto para que se vea un poco. Esta es mi canal. Si se fijan, aquí está el canalito. Ahí está su doble pendiente. Si lo veo, el primer tramo con una pendiente mucho más fuerte y el segundo tramo con una pendiente mucho más suave, que es justo el problemita que hemos hecho. Si veo su perfil, es este, primer tramo con pendiente fuerte, segundo tramo con pendiente suave. Cada tramo de 100 metros. Ahora le voy a dar las condiciones de flujo permanente con este botoncito. Steady flow, flujo permanente. Vamos a correr un solo perfil. El caudal que estamos corriendo es de 5 metros cúbicos segundo. 5 metros cúbicos segundo. Boundary conditions, las condiciones de borde. Aguas arriba. Tengo una compuerta, que es un valor conocido, que es de 0.3. La compuerta. Y aguas abajo también tengo un valor conocido, que es de 1.1, que es el reservorio. He cargado mis condiciones de borde, he puesto mi caudal y voy a grabar esto como flujo permanente. Una vez que lo grabo como flujo permanente, voy a correrlo. Vengo a correr. La geometría más flujo permanente es un flujo mixto porque van a haber curvas supercríticas y subcríticas. Voy a guardar este plan como plan 1, que es el flujo gradualmente variado. Y le digo que corra. Ha corrido. Le digo que me muestre el perfil y aquí está el perfil, nos ha mostrado. Entonces aquí está el perfil. Aquí está la curvita esta. El GEC tiene un problemita en determinar las curvas subidas. Lo que sí me muestra el GEC es que va a existir un resalto hidráulico acá. Su condición de borde está bien. Más abajo, que es esta, es 1.1 lo que nosotros hemos puesto. La condición de borde más arriba, que es 0.3, que es una curva súper crítica. La mayor parte de estos softwarecitos tienen un gran problema para hacer el cálculo de flujo supercrítico. Entonces a veces este flujo supercrítico no lo calculan correctamente en las primeras curvas y al no calcular correctamente la primera curva lo que nos da este problemita de salto hidráulico. Digamos, lo que sí nos está avisando es que sí se ha producido el resalto hidráulico y que va a haber un resalto hidráulico, pero el resalto hidráulico lo está calculando aquí, justamente porque este primer tramito está zapateando en su cálculo del perfil supercrítico. El gran problemita que tiene la mayor parte de estos softwarecitos, que la parte supercrítica es donde más les zapatea. Voy a hacer una cosa, a ver, como ustedes, a ver.
los flujos supercríticos. Yo le puedo dar dos opciones, solamente que me calcule los dos flujos supercríticos, como he hecho ahora, o le puedo dar también la opción, acá, que me calcule únicamente los flujos subcríticos. Subcríticos, supercríticos. Si le doy solo los flujos subcríticos, me va a calcular este. Es subcrítico y aquí resalto, y este otro lo ha asumido directamente como la altura crítica. Cuando es un flujo supercrítico, a veces este tipo de softwares lo asumen directamente como la altura crítica. Si lo dejo en mixto, como les he mostrado hace rato, es donde va a intentar calcular esto. Esta curva supercrítica, y aquí con esto. Quería hacerles mostrarles un poquito lo que hace el HEC, de qué se trata, que también este juego de canales los puedo cargar en HEC, puedo ver, pero con el gran problemita ¿no? De que el HEC no maneja correctamente el cálculo supercrítico. Pero digamos, si esto se puede llegar a cargar sistemas de canales combinados en este y ver cuáles pueden ser los perfiles de flujo. Si tengo las curvas subcríticas, las calcula perfectamente. Algunas de estas no. Lo que sí, más quería mostrarles para calcular estos perfilitos. Se puede usar esto, pero con ese gran problema que les he dicho, ¿no? ¿Alguna consulta? Ingeniero, respecto a la práctica, tenemos que graficar nuestro perfil de flujo hasta antes de la canaleta partial. Sí. Su práctica de laboratorio. Ahora, con respecto a su práctica, tienen que primero dibujarla, tal cual han medido, y luego tienen que calcularla. Ya, su práctica me la van a entregar hasta el viernes de la próxima semana a la auxiliar. La voy a incluir a la auxiliar, a Belén, en el grupo, y directamente coordinan con ella, y a ella le tienen que entregar las prácticas del laboratorio. Pero igual tienen de fecha final para entregar su práctica, es igual, es la próxima semana, hasta el viernes tienen para entregar su práctica, pero bueno, les conviene entregar hasta el jueves, porque el jueves es su examen, ¿no? Ingeniero, la geometría del canal lo tomamos todo como rectangular, porque había una parte donde estaba la reja que se desviaba el canal y había como una parte más ancha. ¿Qué hacemos ahí? Pero siempre era rectangular el canal, ¿no? Siempre ha sido rectangular. Bueno, sí, esa parte tómalo como rectangular, ¿no? Porque esa geometría no van a poder calcularla y no va a darnos nada extra. Tómalo nomás todo como rectangular, como si no existiera esa diversión ahí. Doctor, creo que nos tenía que pasar también una hoja del perfil del canal o algo así, ¿no? Sí, pero al final no ha sido necesario. ¿Por qué? Porque ya ha habido un grupo, el primer grupo, el que ha medido el perfil del lecho y ya lo ha puesto en el grupo. Entonces, eso he medido ellos con un nivel electrónico. Entonces, ese perfil ya lo tienen, porque ya lo ha medido el primer grupo. Entonces, ya no es necesario que yo busque ese CAD para pasarles, porque ya ha habido un grupo que ha medido todo el perfil con nivel. Entonces, ese perfil ya lo tienen y está compartido en el grupo, ¿no? Lo han compartido los chicos. ¿Alguna consulta? Ahí está. Ya, una cosa que he hecho, que acabo de hacer ahora en el HEC, para que quede esto más claro. En el HEC acabo de darle la condición de borde aguas arriba y le he puesto como condición de borde forzada. Cuando le pones como condición de borde forzada, lo que va a hacer va a tomar esta condición sí o sí como de borde forzada a los 30 centímetros. Entonces me ha calculado a partir de los 30 centímetros cómo va a ser el perfil supercrítico, que es este. Si lo dejo esto en mixto, me calculo el supercrítico, aquí es subcrítico y la posición de resalto.
El resalto hidráulico, el HEC resuelve con un método muy similar al método estándar, porque por eso lo que el HEC tiene son deltas, son seccioncitas. Y en cada una de esas seccioncitas va a calcular el perfil. El resalto hidráulico nos dice el HEC que va a ser justo aquí en la mitad, en el cambio de pendiente. Que si nos fijamos a lo que nosotros hemos hecho, el resalto hidráulico también prácticamente está aquí a los 90 metros casi, o sea, casi en el cambio de pendiente, ¿no? Que también está aquí casi en el cambio de pendiente. Aquí justo antecitos, en el primer tramo, antes del cambio de pendiente está el resalto hidráulico, si se fija. Antecitos de llegar al cambio de pendiente está el resalto hidráulico. Y en lo que nosotros hemos hecho a mano, nuestro resalto hidráulico está antecitos de llegar al cambio de pendiente. O sea, prácticamente el HEC ha calculado exactamente el mismo perfil que nosotros hemos calculado a mano. Lo único bueno en el HEC es que puedes tú cargarle todo un sistema. Si tienes 4 o 5 pendientes distintas, puedes cargarle todito y te va a hacer en uno solo. Y en las planillas hay que hacer tramo por tramo. Pero sale exactamente lo mismo. Incluso sale, creo que está en la misma ubicación, ¿no? Más o menos aquí a los 90 metros aquí del inicio, ¿no? Aquí está volcado la distancia, ¿no? Para el HEC, el punto 00 siempre es el último punto aguas abajo. Para nosotros el punto 00 es el inicio de nuestro canal. Pero el HEC vuelca esto. Porque es así, el HEC es así. Para el HEC siempre el 00 es al final. Para nosotros no, para nosotros usualmente el 00 es al inicio. Pero si se fijan, el punto del resalto hidráulico lo ha calculado perfectamente. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna consulta de lo que hemos hecho hoy? De cómo hemos calculado el perfil. Tanto con nuestra planillita como con el HEC. Y nos ha salido prácticamente lo mismo. Ya, bueno muchachos, entonces hemos terminado la materia. Hemos hecho incluso cosas extras que a veces no nos da tiempo en otros semestres. Y hemos hecho la práctica también, que era algo que yo quería hacer, porque ya mucho tiempo que no veían agua correr. Entonces, la práctica la hacen en los grupos, los mismos grupos que han entregado sus listas me hacen las prácticas, las van a pasar la práctica al auxiliar, ella es la que va a corregir las prácticas. Y la práctica es una nota extra, por eso la gente que me ha dicho que no ha podido venir aquí, que no ha podido hacer, hagan su práctica igual en grupos, entreguen su práctica en grupos, gente que tal vez no está en Cochabamba por algún motivo, entreguen igual porque al final es una nota extra, es un puntaje extra que se le sube a la nota de su examen. Su examen es entonces la próxima semana, el 23, hemos quedado. 23 es tu examen, la siguiente semana es el final, el 31, y la segunda instancia la vamos a dar la primera semanita de enero, probablemente martes o miércoles. Yo voy a ver a qué hora damos el examen de eso. De la segunda instancia, pero la segunda instancia, si quieren dan, si no, bueno, en la segunda instancia es muy difícil pasar, muy difícil pasar. Entonces estudien para pasar en sus parciales, estudien para pasar en los parciales. El final ya es complicado, pero todavía se puede realizar. Miércoles 23, no, es 24 el examen, jueves es. El examen es jueves 24 en hora de clase. Jueves 24 en hora de clase es el examen. ¿Ok? Ya, entonces con eso hemos acabado toda la materia. Están listos ustedes ya para dar su examen. Están listos para otro. Tal vez algo que quiero decirles antes de acabar la clase es únicamente a ustedes recuerdo que el martes de la próxima semana hay elecciones de decano en nuestra facultad, de decano y de director académico.
Ya es muy importante que todos ustedes, que todos los alumnos vayan a votar. A veces Civil tiene ese problemita que no todos los alumnos que están registrados en Civil voten. Y nosotros tenemos una fuerza muy grande en cantidad de gente, de alumnos, que tienen que prevalecer. Tenemos este año de mucho tiempo, de más de 10 años, un candidato civil para entrar ahí a la toma de decisiones de la facultad, que es el ingeniero Jaime Ayón, que está yendo por el frente, unidos por FCIT. De mucho tiempo, yo que prácticamente casi la primera vez que estoy viendo un candidato civil que está yendo a uno de estos cargos. El voto tiene que ser directamente por convicción, por lo que es civil, ¿no? O sea, tenemos que votar por eso. ¿Por qué? Porque si estamos en esos cargos, nos va a beneficiar como carrera. La carrera realmente ha sido muy relegada y muy postergada todo este tiempo. Y creo que esta oportunidad no podemos dejarla pasar, de tener una autoridad civil que va realmente a hacer cosas por civil y no como hasta ahora, que siempre hemos tenido autoridades que han sido mecánicos, químicos o cualquier otra cosa y que siempre les ha valido qué pasaba con civil. Entonces, hay que aprovechar esta oportunidad al máximo. Les pido a todos que atiendan el día de la votación, que vengan y que voten por el ingeniero Jaime Ayón como director académico, como el doctor Lucio González como decano, porque creo que eso es lo más aconsejable y lo mejor que le puede pasar a nuestra carrera. Bueno, quería decirles necesito más. Y creo que ya no hay nada más. Ya hemos acabado todo lo avanzado. Hemos visto todo. Si alguien tiene por si acaso alguna consulta, saben que siempre me pueden escribir ahí por el WhatsApp alguna cosita. No va a haber problema en acudir. ¿Alguien tiene alguna consulta? Inge, yo tengo una consulta. No entendí bien. La práctica que hicimos ahora en campo, ¿es grupal o individual? Es grupal. Los mismos por grupos mejor. Sí, entréganla por grupos. Entréganla a la auxiliar. Por grupos. Por los mismos grupos, yo creo. A ver, voy a hablar con ella. Ella les va a decir, la voy a incluir en el chat hoy. Entonces con ella van a quedar. Me parece que sí hacen grupos hasta de 5 personas, porque lo más aconsejarse es de 5, ¿no? Para entregar una gráfica, una práctica y que más o menos participen todos, porque ya cuando son grupos de 10, 15 personas, y ahí hacen 4 o 3 y nadie más se entera. Entonces yo creo que lo que vamos a hacer es cada uno de los grupos, porque son grupos casi como de 10 que ustedes han armado, lo dividan en 2 y que entreguen una práctica cada 5 personas. Entonces pónganse de acuerdo ustedes en la lista de su curso, de su grupo, y van a hacer su práctica cada 5 personas. Me parece que 5 es un buen número para que todo el mundo participe un poquito. Entonces voy a quedar eso con auxiliar y van a entregar su práctica a cada 5 personas a la auxiliar directamente. Le van a mandar, seguramente ella les va a dejar su correo y le mandan a su correo electrónico la práctica. Para entregar esta práctica de laboratorio tienen hasta el viernes de la próxima semana. Su práctica que yo les he dejado en el Classroom, la práctica 2, esa tienen que entregarla el día del examen. El que no haya resuelto su práctica, la práctica académica, la que les he dejado en el Classroom, hasta el día del examen, no da su examen. El día del examen tienen que subirme su práctica. Y esa práctica es su boleto de ingreso al examen. El que no haga su práctica 2 no da examen. Su práctica de laboratorio tienen hasta el viernes para entregarla al auxiliar. ¿Está claro? Y si hubiera dudas sobre la práctica, ¿no tuviera una clase para dudas? Me pueden mandar mensajitos, por ahí la próxima semana podemos hacer alguna cosita. Si es que todo el mundo tiene la misma duda en alguna cosa, podemos ver la chance, o pueden también pueden pedir clases con el auxiliar. Todavía tienen un auxiliar ustedes, que pueden hacer un par de clases con el auxiliar, justo para resolver su práctica. Probablemente sería lo más aconsejable. Ingeniero, ¿la práctica 2 ya lo subió? Sí, está en trabajo de clase. La práctica 1 había estado ahí. La voy a subir ahorita mismo, entonces, la práctica 2. Es únicamente perfiles de flujo. Toda la práctica es perfiles de flujo. Sí, me parece bien que el auxiliar nos ayude un poco con la práctica y así te ves mejor. Exacto. Yo creo que ahorita lo que pueden hacer es hablar al auxiliar, tener un par de clases con el auxiliar
para que en ese par de clasecitas puedan resolver la práctica o por lo menos unos cuantos ejercicios que ustedes vean de que les puede servir, ¿no? Aquí está la práctica 2. La práctica 2 acabo de... ese día solamente la vi al auxiliar, pero no sabemos su nombre. Bueno, al menos yo no sé ni su nombre ni su número. Pero han pasado varias clases. Yo he visto varias veces que les ha puesto en el grupo hora de clase y algún lugar, alguna cosa así. Es el Cuba es el auxiliar y ha puesto varias veces y está en el grupo también él. O sea, pueden hablar en el grupo. Y que no hemos pasado muchas clases en el auxiliar Cuba. A ver, yo voy a hablar también con él para que pasen con él al menos un par de clases la próxima semana. Y entonces él va a quedar con ustedes también por el grupo. Sí, porfa. Ya. Por si acaso aquí está el... Acabo de crear en el Classroom, entonces ahorita les va a llegar el